Muchas personas en el transcurso de su vida han experimentado diferentes casos de índole paranormal, y aunque no todos conllevan el mismo nivel terrorífico, no dejan de ser iguales de escalofriantes. En lo personal, yo he vivido varias experiencias de este tipo. Ahora vivo en Tijuana y no sé por qué, pero siempre que voy de visita a donde vivía antes, me sucede algo paranormal. Por eso, antes de viajar, yo solo me hago una terapia mentalmente, a sabiendas que me va a suceder algo extranormal. Lo que voy a contarles me sucedió la última vez que fui. Muchos dicen que a estas cosas uno se acostumbra, pero la verdad es que no es así. Para las cosas venidas de otro mundo, es difícil acostumbrarse, aunque las vivas muy seguido. Se necesitaría ser muy frío de sangre para no sentir miedo al estar viviendo algo que no sabes de dónde ni a qué viene. Llegué a mi pueblo querido, un lugar ubicado cerca de Guadalajara, Jalisco, verdaderamente muy hermoso. A mí me encanta el olor a tierra mojada, lo digo porque eran tiempos de lluvia cuando fui a visitarlos. En casa de mi hermana me recibieron bien, como siempre, y esa noche la pasamos en vela, charlando de cosas personales solo ella y yo. Por momentos escuchaba ruidos, éramos nada más los dos. Su nietecita estaba dormida en el sofá a un lado de nosotros. Mi hermana me miró notando que había sentido algo. Ella también los escuchó, pero me dijo que no hiciera caso. Bien sabía que ellos se alimentaban de nuestra energía y más del miedo. Traté de hacer caso omiso a los ruidos y seguimos platicando hasta que casi amanecía. Así lo hacemos regularmente, el primer día que llego cuando voy. En la mañana me despertó diciendo que ya estaba listo el desayuno y un rico café para disipar la desvelada. Todo seguía normal, ya ni siquiera me acordaba de la otra noche. Lo único que sí me pareció extraño fue que un amigo de antaño no fue a saludarme como siempre lo hacía cada vez que yo iba. No le pregunté por él a mi hermana. Sabiendo que trabajaba como enterrador y velador del cementerio, ya lo vería cuando fuera de visita con mis padres a sus tumbas. Llegó la noche. Mi pueblo estaba en días festivos. Durante 12 días le celebraban a la Virgen de Guadalupe y esa vez le dije a mi hermana que si íbamos a la plaza para distraernos un poco. No quiso ir, dijo sentirse cansada. La desvelada de anoche le había afectado un poco. Me arreglé y me fui. Deseaba salir de mi rutina. Estuve un rato con algunos amigos, pero también me pareció raro que el otro no estuviera ahí, si éramos cuates de parranda. Después de unos tragos, serían como las 3 de la madrugada cuando me despedí de ellos. Para llegar a casa, forzosamente tenía que pasar por una calle donde se encuentra una escuela abandonada. Al ir por esa escuela estaba muy oscuro. Antes de llegar a la esquina, miré que se atravesó una figura de mujer. Parecía ser mi hermana, porque hasta su ropa era igual a la que ella traía cuando se negó a ir conmigo. La casa estaba a una cuadra y esa persona se dirigía hacia allá. Yo iba a unos 20 metros de ella, entonces le chisté. También grité su nombre, pero no me hizo caso. Sentí una sensación de miedo con un helado frío recorrer mi cuerpo. Llegó a la casa y al estar en la puerta entró, pero nunca miré que la abriera. Mi cuerpo se llenó de escalofríos. Esperé un rato para ver si prendían la luz. Sin embargo, no lo hicieron. No podía quedarme afuera toda la noche y dominando el miedo, toqué la puerta. Después de varios toquidos, me abrieron. Era mi hermana modorra, que la habían despertado mis toquidos. Me vio tan asustado que le tuve que platicar lo sucedido.
«Estás loco», me dijo. «Yo no he salido para nada. Mírame, hasta ando en pijama». Era cierto, ella no pudo haber sido. Aún así, revisamos toda la casa para que me sintiera tranquilo. Y en efecto, no encontramos nada. Cabe destacar que desde esa noche no podía dormir. Para hacerlo tenía que dormir en la misma habitación con ella. Siguieron los días y no volvió a suceder nada extraño. Hasta que llegó el último día, uno antes de regresar a Tijuana. No había visitado la tumba de mis padres y antes de irme tenía que hacerlo. Pero por algo extraño, esa vez nadie pudo acompañarme. Para rematarla llovió todo el día y tuve que ir en la tarde. Luego que llegué al cementerio, entré directo a su tumba. Estuve platicando con ellos alrededor de 1 hora, pidiéndoles que me regresaran con bien a casa. Cuando me desahogué, quise retirarme. No obstante, en ese momento se soltó otro aguacero. Corrí buscando un refugio entre las tumbas en donde protegerme de la lluvia. De repente, quedé frente a mi amigo el velador, aquel que no había ido a saludarme. Me indicó que fuéramos a su cuartito, donde guardaba la herramienta para cavar las fosas de los difuntos. Él ahí descansaba por ratos en las madrugadas. La tormenta arreciaba cada vez más. Los rayos hacían más tétrico el cementerio. Mi amigo me dijo que sabía que había venido, pero que no fue a saludarme porque también sabía que iba a venir al panteón. Me quedé extrañado pensando cómo lo sabía. Si aquella vez no le dije ni a mi hermana, solamente lo había pensado. Era sumamente algo raro. Luego interrumpió mis pensamientos ofreciéndome un café. Tratando de amenizar el momento, empezó a contarme cosas que había vivido en su trabajo como velador y enterrador. Dijo que una noche, al estar dando sus rondines, miró a un niño sentado llorando en una tumba. Se acercó y le preguntó qué hacía a esas horas solo y llorando en un panteón. Sin contestarle nada, se levantó sin dejar de llorar, pero esta vez eran lamentos muy escalofriantes. Luego desapareció entre las tumbas. Lo que me contaba me hacía sentir miedo, tanto que mi nerviosismo hizo derramar café en mi camisa. Pero su plática era tan emocionante que no quería dejar de contarme. Se detuvo un momento para darle un sorbo a su café y miré que se lo terminó. Afuera seguía lloviendo. Luego continuó diciendo: «No, si en estos lugares pasan muchas cosas que no tienen explicación. Si te contara todo lo que he visto, nunca terminaría de hacerlo. Pero esta que te voy a contar es la más escalofriante que he vivido. Esa noche escuché ruidos, lo cual se me hizo raro. Era 1 hora no disponible para andar en un cementerio. Pensando que alguien se había metido para hacer felonías, salí a checar. Nosotros los veladores traemos un spray de gas pimiento para esos casos y lo llevaba listo para usarlo en caso de... Siguiendo el sonido de los ruidos, miré a una anciana de espaldas limpiando una tumba. Le dije que eran horas indispuestas para andar en un cementerio limpiando tumbas. No me respondió y siguió limpiando la sepultura. Insistí, diciéndole que por favor se fuera y viniera en la mañana a seguir limpiando. Volteó hacia mí, contestándome con una voz que me hizo sentir miedo. No puedo. Mañana enterrarán a alguien aquí y sería demasiado tarde. Mi amigo continuó diciendo: lo aterrador de esto es que la viejecita era mi abuela, quien había muerto desde hacía muchos años. De repente cayó un rayo haciendo más escalofriante el momento. Estaba asustado,
Pero quería saber más de eso, y al querer preguntarle qué había sucedido después, me interrumpió diciendo: «Espera, creo que alguien anda en el cementerio». Salió con su lámpara encendida y me quedé esperando. Pasaron los minutos y no regresaba, hasta que, extrañado por su tardanza, salí afuerita para ver si lo veía, pero no había nadie, ni siquiera se veía la luz de su lámpara a lo lejos. Mi piel se puso chinita del miedo. Por fortuna la tormenta había cesado y me fui corriendo a casa. No me detuve hasta que llegué. Cabe mencionar que dicho cementerio se encuentra como a medio kilómetro del pueblo, entre el monte. Cuando llegué, luego de platicarle a mi hermana lo que viví, se me quedó viendo asustada. Después me dijo: «¿Sabes por qué no vino tu amigo a visitarte? Porque murió hace unos meses. Se me había olvidado decírtelo y tal vez por la tormenta lo imaginaste». Le dije que no lo había imaginado, mostrándole la mancha del café en mi camisa. Al día siguiente por la mañana, intrigada por lo que le conté, fuimos al cementerio. Lo primero que hicimos al llegar fue entrar al cuartito donde estuvimos platicando mientras pasaba la tormenta. Vimos que ahí estaban las 2 tazas de café, pero la de él estaba llena, intacta. Entonces mi hermana me creyó lo que le dije. Después me llevó a la tumba de mi amigo y efectivamente estaba una lápida con su nombre. Luego nos fuimos, ambos con nuestros propios pensamientos, sin comprender lo que había sucedido esa noche de tormenta. Tal vez la abuela se le apareció a mi amigo anunciando su muerte.